Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por su presencia y por su amor. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Hoy comenzamos la serie La Agenda de Dios y el tema de hoy es la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Nos basamos en el libro de Daniel, capítulo 9, el verso 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En esta ocasión el tema es la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Y muchos se preguntarán, ¿y yo qué tengo que ver con este tema? Pues Dios trazó una línea del tiempo en donde incluye a toda la humanidad, judíos y no judíos, en la cual se desarrollan varios eventos. Estos eventos son importantes conocerlos y determinar en qué tiempo estamos viviendo, porque nos está hablando la Escritura de una profecía, de una visión que tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Lo que Dios está haciendo es restaurar todas las cosas y nosotros somos partícipes de esa restauración de una o de otra forma. Por eso tenemos que estar atentos. Vemos en la actualidad que hay unos eventos, una pandemia, y Jesús ya había hablado de esto, había hablado de plagas, también había hablado de guerra, de rumores de guerra, que son señales de los tiempos. A través de esta serie vamos a entender cómo va transcurrido el plan de Dios sobre la tierra, cómo va a culminar, porque tiene que ver con la forma en que el hombre ha venido gobernando la tierra. Y vemos que esta orden tenía que ser dada por un rey, y Dios determina que se dé de manera paulatina. Y la primera orden la da el rey Ciro a Esdras para la reconstrucción del templo. Cuando el pueblo es llevado cautivo, le tocó el gobierno de Nabucodonosor. Luego le sigue el gobierno de su hijo Belsasar en Babilonia. Pero ese gobierno es derrocado por el imperio medo-persa. Y durante el imperio medo-persa hubo varios reyes que dieron la orden para esa salida. Entonces en esta primera ocasión es Ciro a Esdras. Esdras era un escriba de la ley de Dios y es llamado y autorizado de parte de Ciro para ser enviado a Jerusalén. Pero es para reconstruir el templo, no la ciudad, sino el templo. Y el templo es muy importante porque es el centro de la vida espiritual de los judíos. Cuando Daniel estaba en Babilonia, oraba en dirección al templo, pero ya este templo había sido totalmente destruido. Era un templo hermoso donde había cobertura de oro, de plata, de piedras preciosas, y todo eso había sido saqueado. El templo había sido destruido y era necesario poder edificarlo para que la vida espiritual de Jerusalén renaciera y nuevamente Dios pudiera restaurar la ciudad y se pudiese restaurar el muro de ella para la venida del Mesías Salvador. Encontramos entonces en el libro de Esdras, el capítulo 1, la forma como se da la orden. Dice la Escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro,
rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces la orden de Ciro fue clara: reconstruir el templo, que en todo su reino le ayudaran a los judíos con ofrendas, con oro, con plata, porque eso tenía un costo, la reconstrucción del templo. Pero hubo una oposición que fue la que hizo que se cumpliera la palabra. Dice que se reconstruía Jerusalén en tiempos angustiosos. Y esa oposición la da un grupo de personas en el libro de Esdras, capítulo 4, el verso 3 en adelante. Dice la escritura: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabet y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Ellos se opusieron a lo largo del tiempo. No les convenía que se edificara el templo, porque se iba a despertar ese sentido de búsqueda, y ellos eran oposición directa de parte de Satanás a las cosas de Dios, porque si se restauraba la nación, iba a ocurrir algo grande: el Mesías iba a venir, y al enemigo no le convenía que viniera el Mesías. Él quería atrasar su venida, porque cuando Dios profetiza algo, cuando Dios da una escritura profética, se tiene que cumplir. Y vemos que viene una segunda orden, la orden de Darío a Esdras para la reconstrucción del templo. Eso fue aproximadamente en el año 521 a.C. y lo encontramos en el capítulo 5 de Esdras, el verso 3 al verso 7. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron: así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Había una clara oposición a este asunto, pero vemos en el capítulo 6, el verso 6 y 7, cómo la historia va cambiando. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios. Entonces vemos que el rey Darío da la orden. Los enemigos querían atrasar la obra, pero él da la orden, y además de eso da provisión de recursos, de oro, de plata, para que pudiera ser reedificada. Hasta el momento se habían levantado solamente los cimientos, era por la oposición. Y vemos que la tercera orden la da el rey Artajerjes a Esdras para seguir la reconstrucción del templo. Esto fue en el año 457 a.C.
Esto lo encontramos en el capítulo 7, el verso 16 al 20. Y dice, toda la plata y el oro que halles en la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ya el templo había sido edificado, pero faltaba el sacrificio. El sacrificio era necesario, porque Dios había determinado la forma como el hombre podía estar en comunión con él a través de la ley que dio a Moisés en el libro de Levítico. Cualquiera que pecare, entonces tenía que acoger las normas, las reglas, los mandamientos que Dios había dado. Y era necesario también ofrecer de día en día holocaustos y ofrenda al Dios Todopoderoso. Quiere decir que ya se había reconstruido el templo, la ofrenda iba a regresar, pero era necesario reconstruir toda la ciudad. Entonces viene la cuarta orden que es dada por el mismo rey Artajerjes a Nehemías para reconstruir Jerusalén, aproximadamente en el año 444 a.C. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías recibe una noticia de parte de algunas personas que venían de Jerusalén a donde él se encontraba, y decía la noticia que las puertas estaban quemadas a fuego, el muro estaba derribado. De nada servía reconstruir un templo, reconstruir una ciudad sin muros, porque los enemigos la iban a atacar. El muro representa la oración. Quiere decir que no se estaba orando en la vida de ellos, pero al reconstruir físicamente el muro habría una protección. Mis amados, es importante llevar una vida de oración diaria. Eso va a generar un muro alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros bienes. Y vemos que la orden que da el rey Artajerjes en el capítulo 2, el verso 1 al 8, se relaciona con el estado de ánimo de Nehemías, porque Nehemías era copero del rey, era el hombre que probaba el vino, el agua y otros alimentos para que el rey no fuera envenenado. Él tenía un trabajo bien peligroso. Y un día el rey se da cuenta que él está triste, pero era por la noticia que había recibido. Y el rey le preguntó qué quería, qué deseaba. Y él dijo, déjeme consultar a Dios. Posteriormente, él le dice que necesita todo lo necesario para reedificar los muros de Jerusalén. Entonces el rey le da cartas para que durante su recorrido pueda hallar la madera necesaria que le fuera entregada para poder reedificar los muros. Y vemos que también Nehemías tuvo oposición. En el capítulo 4, el verso 1 al 3, nos dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Quiere decir que había oposición. No les convenía que Jerusalén fuese levantada. Ya lo sabemos, para que el Mesías no viniera. Ya se había edificado el templo, la ciudad estaba reedificada, faltaba el muro, pero a pesar de la oposición, aquí hay una enseñanza grande. Nehemías lo logra. Y en el capítulo 6, el verso 15 y 16, lo encontramos. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto era lo que el enemigo no quería. Además de que quería impedir que el Mesías viniera,
ellos querían impedir que el nombre de Dios fuera conocido, porque se iba a escuchar de la fama que en 52 días se levantó un muro. Nehemías hizo un trabajo estratégico porque él llama a todas las familias de Judá, él los llama a reedificar el muro, pero no permiten que otras personas como Tobías, Gesén el árabe, ellos y los amonitas se metieran en la construcción porque iban a estorbar. De plano, él enseguida dice, usted no va a edificar con nosotros, y eso es lo que le da la victoria. Ese fue el fin de la obra. Hasta aquí se cumple el propósito de Dios de reedificar. Vemos que gracias a esta construcción se empiezan a cumplir otras profecías. Se puede cumplir en esa ciudad la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya eso había sido profetizado. Entonces encontramos en las Escrituras más de 130 veces cuando se profetiza acerca del Mesías. Y hay más de 300 pasajes proféticos que hablan del Mesías. En el Evangelio de Mateo se cita 21 profecías relacionadas con la vida y la muerte de Jesús. Y el profeta Isaías en el capítulo 53, el verso 12, dice que fue contado con los pecadores. Esto se cumple en Mateo 27, el verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Quiere decir que la reconstrucción de la ciudad, del templo y del muro sí tiene que ver con nosotros. Así no seamos judíos, porque pudo ir el Mesías Salvador, aquel que un día murió en la cruz para darnos salvación. Quiere decir que este tiempo de hoy es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Mis amados, espero que esta enseñanza le haya edificado su vida, que usted siga estudiando las Escrituras y siga con nosotros en los próximos videos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de llegar hasta sus hogares. Si este video ha sido de bendición para su vida, dele like, suscríbase, dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.